¿Alguna vez os habéis preguntado para qué sirve el arte? Porque en el caso de la ciencia lo tenemos muy claro, ¿no? La aplicación, los avances científicos tienen una aplicación muy clara, pero en el caso del arte, ¿por qué los humanos empezamos a crear arte antes de descubrir la escritura? ¿Cómo afecta el arte a la sociedad? ¿Puede el arte afectar a nuestra evolución? Para mí esto siempre ha sido un tema muy interesante. Por eso me he dedicado a hacer fotos de artistas, a preguntarles qué quieren expresar con su arte y a crear fotocomposiciones. Lo que hago yo es combinar al artista con la obra. Los meto en sus mundos, creo criaturas mágicas, criaturas fabulosas con Photoshop que integran a cada artista con su propio personaje. Yo hoy os voy a explicar 4 fotos de las que están en el libro. Y del primero que os quiero hablar es de Mondrian. Mondrian decía que el arte no puede limitarse a representar la realidad. Porque cuando el arte se limita a representar la realidad, no cumple su función. El arte debe estar por encima de la realidad. Porque para él la realidad era algo que mm, no representaba el mundo que él quería capturar. El mundo que quería capturar era el mundo de lo espiritual. Entonces él decía que si el arte solamente representa la realidad, no cumple su función. Vale, a partir de aquí, la primera foto que voy a explicar es de Jofre Oliveras, Piensa lo que piensas. Esta es una foto que hicimos en el Convenceru y esta tiene mucho que ver con los bucles mentales, con cómo a veces empezamos a pensar y darle vueltas a las cosas y pensamos tanto, tanto, tanto que nos perdemos en nuestros pensamientos. Por eso en el centro de la foto está este círculo de ratas dando vueltas. Nuestro pensamiento a veces escapa a nuestro control, ¿no? Es como algo que va demasiado lejos. Y tenemos que tener en cuenta el efecto que tiene el pensamiento sobre nuestras emociones. En muchos casos, algo que empieza en la cabeza termina transformándose en algo que nos afecta emocionalmente. El pensamiento lo vemos como algo invisible, ¿no? Algo que está ahí flotando y que tampoco le damos mucha importancia. Pero en realidad el pensamiento es algo que tiene mucho más peso que eso invisible. En realidad nuestro cerebro no es solamente un órgano físico, nuestro cerebro genera un campo electromagnético. Todos los órganos generan un campo electromagnético. Esto se llama el biomagnetismo. Nuestro corazón, de hecho, genera un campo toroidal a nuestro alrededor que mide unos 2 metros. Nuestro cerebro, las neuronas se comunican mediante señales químicas y eléctricas, con lo cual generan un campo electromagnético, que esa es la base de nuestro pensamiento. Ese campo invisible, en ese campo invisible, cada decisión que tomamos, cada intención, cada idea, cada proyecto, es lo que conforma ese campo invisible, que es a partir del cual nosotros luego tomamos decisiones y actuamos. Es decir, cada acción proviene de un pensamiento. Incluso lo que pensamos que es un acto reflejo, como parpadear, en realidad es porque nuestro cerebro está diciendo al ojo parpadea porque viene una pelusa que va a entrar en tu ojo. No nos damos cuenta de que el pensamiento es el origen de todo lo que hacemos. Cada acción viene de un pensamiento, con lo cual si fomentamos el pensamiento negativo, terminaremos actuando de manera negativa. Si fomentamos el pensamiento negativo, terminamos actuando de manera positiva. Esto es importante también entenderlo sin caer en la idea de forzar la positividad, ¿no? Si tú estás mal, estás mal. Si te necesitas pasar por una depresión, necesitas pasar por una depresión. La única manera de atravesar una depresión es atravesándola, es pasando por ella. Pero cuando empezamos a darle muchas vueltas a algo y se te convierte en algo tóxico, no nos damos cuenta de hasta qué punto ese propio pensamiento autogenerado es tóxico para nosotros mismos. Tendemos a culpar de todo el mundo exterior, ¿no? Esto es lo que pasa porque mira lo que me hizo esta persona, mira lo que me dijo mi madre, lo que me dijo mi padre, y no nos damos cuenta de hasta qué punto nuestro propio pensamiento tiene un efecto que puede ser tóxico. Y esta es la idea de esta foto. Esta es la idea del pensamiento que da vueltas. Y este ratón de aquí que está afuera es el ratón que uno quiere ser, que es el que es capaz de escapar y observar eso desde fuera. Y decir, hostias, qué vueltas le doy a las cosas a veces, ¿no? A veces cuando uno intenta meditar, que dicen, tú medita y no pienses en nada, ¿no? Es súper, os habéis dado cuenta, es súper difícil. También cuando empiezas a meditar, puedes sencillamente observar los pensamientos y ver, no te tumbas a meditar o te sientas y de repente tu cerebro empieza a decir, mañana por la tarde tienes que ir al supermercado. Y yo, hostia, o sea, me siento a meditar y lo primero que me dice mi cerebro es una cosa que tengo que hacer mañana por la tarde, ¿no? O sea, que es una especie de boicot. Sabes sentarse y observar cómo vienen los pensamientos y se van. ¿Y qué emoción te genera cada pensamiento? Alguno de repente dices, hostia, este me da ansiedad, este me da miedo, este me da tal, y los vas observando hasta que poco a poco se van yendo. Dicen que cuando el cerebro está totalmente vacío de pensamientos, cuando surge la conciencia. La conciencia está ahí esperando. La conciencia solo puede surgir cuando no hay pensamiento, porque un pensamiento, ese monólogo eterno que tenemos ahí, es como si estuviéramos hablando todo el día, y al estar hablando todo el día contigo mismo no escuchas nada de lo que viene de fuera. No ves los árboles, no ves los pájaros, no ves nada.
pues estás todo el rato con ese monólogo. Como si tú estás pensando y alguien te habla, no le escuchas, porque está pensando en tus cosas. Ese monólogo es el que no te permite escuchar nada. Solamente cuando consigues acallarlo es cuando percibes el mundo, cuando dices, hostia, todo esto es lo que me estaba perdiendo porque estaba constantemente pensando. Y esa es la idea de esta foto. Esa es la idea de conseguir ser este ratón, escapar del bucle y conseguir observar esos pensamientos y ver hasta qué punto te afectan. Primero, sin intentar modificarlos y luego ya viendo cuáles te generan algo negativo, cuáles te generan algo positivo. La siguiente es la de Skaunt, la flor de loto. Skaunt es un artista español, pero vive en Ámsterdam. Y esta tiene mucho que ver también con las puertas que abrimos y las puertas que cerramos. Yo en mi trabajo siempre pongo mucho simbolismo del artista. Todo lo que vemos alrededor es trabajo suyo. En las ratas que hemos visto en la foto anterior, eso es una serigrafía de Jofra. Estas manos son de Skaunt y la mano con el cerrojo, con la cerradura tiene mucho que ver con las puertas que abrimos y cerramos en nuestra vida. En nuestra vida nosotros vamos decidiendo hacia dónde ir, ¿no? Y muchas veces decimos, ostras, la relación con esta persona no me sienta bien, es una relación un poco tóxica y no nos damos cuenta de que nosotros hemos abierto esa puerta. Hemos permitido que esa persona entre en nuestra vida y somos los únicos que podemos cerrarla. Los únicos que podemos terminar una relación tóxica somos nosotros. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo primero con nosotros mismos, por amor propio, pero también el deber con la otra persona, porque cuando nosotros permitimos que una persona tenga una relación tóxica con nosotros, es decir, cuando nosotros permitimos que alguien nos manipule, ya sea un chantajista emocional o una persona que es agresiva, la información que le estamos dando es, esto funciona. Es decir, tú, a partir de la manipulación que haces, haciéndote siempre la víctima, o a partir del chantaje que me haces, o a partir de la violencia que ejerces, tú consigues que yo esté a tu lado. Con lo cual, la información que le estoy dando a esa persona es muy negativa. Es, esto funciona como relación. En el momento en el que tú rompes esa relación, es cuando a esa persona le estás dando la lección de decir, así no, esto no es una relación sana. Así no te relacionas con otro ser humano. Cuando nosotros rompemos una relación tóxica, no solo estamos escapando nosotros de la toxicidad, le estamos dando una lección a la otra persona que necesita. Y cuanto más abusa de ti, más te está pidiendo a gritos que le pares. Eso es lo interesante de ver las puertas que tú abres y las puertas que tú cierras. Por eso está ahí el cerrojo. Porque hay relaciones y pensamientos que te meten en una espiral descendente que baja y relaciones y pensamientos que te meten en una espiral ascendente que sube. Por eso está ahí la otra mano de las espirales, es el simbolismo de la espiral. Por eso hay veces que tomamos decisiones, que esas decisiones nos permiten cambiar ese ciclo. Cuando nosotros estamos en una relación tóxica, en una espiral descendente y conseguimos romperla, cambiamos la espiral. Esto, claro, parece muy fácil, ¿no? Es como cuando lees un libro de autoayuda, oh, sí, qué fácil salir de una relación tóxica, como si fuera tan fácil salir de una relación tóxica, ¿no? Porque lo más fácil es seguir ahí. Claro, la gente dice, claro, muy fácil, ¿no? Vas a la espiral ascendente y subes y ya está. No. Lo que es fácil es seguir con esa relación. Decir, bueno, estamos casados, ¿no? Bueno, si conoce a mi familia, bueno, es que llevamos tantos años juntos y ahora cómo voy a romper yo esto, ¿no? Lo fácil es seguir, lo difícil es saltar. O sea, lo difícil es tener la valentía suficiente como para romper, sea lo que sea, ¿eh? Un trabajo que odias, un jefe que no puedes con él, una persona que no te trata como debería. Lo más fácil es seguir, lo difícil realmente es saltar y cambiar de espiral. Por eso está ahí el pájaro posando y el pájaro volando, que el pájaro volando es lo que representa el simbolismo, es esa capacidad de ir a otro lugar, de salir de eso. Y por eso él está en equilibrio con las dos casas, que cada una tiene una cerradura. Son las puertas que abres y las puertas que cierras, y son como buscar el equilibrio entre tu mundo interior y tu mundo exterior, entre tu pensamiento, conseguir un pensamiento que no sea excesivamente tóxico, y también unas relaciones y un entorno que no sea excesivamente tóxico. En relaciones y en entornos es muy importante rodearte de gente que te quiera, que te entienda y que te trate bien. Eso es vital. Y distanciarte de la gente que te trate mal. Tú tienes derecho a ser feliz. Es muy importante esto. Tú tienes derecho a ser feliz y a no estar con gente que te haga sentir infeliz. Y esa es la idea de encontrar ese equilibrio con esas dos caras, con esas cerraduras. Luego él tiene el broche de la flor de loto, que es un broche que hizo en un taller con monjes budistas. La flor de loto representa la capacidad de sacar lo mejor de ti mismo en las peores condiciones. La flor de loto crece en aguas estancadas, en estanques o en barrizales.
y ahí es donde florece. Y Scam, cuando hicimos esta foto, acaba de salir de una relación muy tóxica para él, por eso está flotando, saliendo de un agujero. Mis fotos siempre capturan un momento de una persona, un momento vital. Y él está saliendo de esa relación y esa es la idea de la flor de loto. En las peores de las condiciones es cuando el ser humano saca lo mejor de sí mismo. Cuando estás al límite, cuando hay algo que realmente es complejo, es cuando tú consigues sacar lo mejor de ti mismo. Y esa es la idea de esta foto. Por eso él está surgiendo de ese agujero, luchando contra la gravedad y consiguiendo tomar las decisiones que le llevan a un lugar más feliz. Vale, la siguiente está de Fidia Falaschetti, Gran Hermano te vigila. Esta es una cita de George Orwell, no sé si habéis leído 1984. Es una obra maestra total. De hecho, si la leemos y la comparamos con la sociedad actual, es un libro que fue escrito creo que en los años 40 y habla de una sociedad hipercontrolada, con cámaras de seguridad instaladas en todas partes donde no puedes hacer nada sin que se enteren, con una amenaza constante de una guerra entre dos grandes potencias que mantiene a la gente en un miedo constante. Una sociedad hipercensurada, con policía del pensamiento, donde se censura toda la información que no quieren que la gente sepa. Es una novela que la leemos hoy en día y es terriblemente chocante de lo visionario que era este hombre cuando la escribió. Esta foto representa precisamente ese estado de congelación en el que entramos cuando nos sentimos observados. Este es Fidia Falaschetti, es un artista italiano, pero que vive en Los Ángeles. Y tiene este trabajo que a primera vista parece como muy brillante, ¿no? Y muy bonito. Son como personajes de Mickey Mouse, Disney. Pero cuando lo observamos al detalle vemos un poco que lo que representa es lo descolocado que está todo. Veis que tiene los pies en las manos, tiene todas las partes del cuerpo descolocadas. De hecho, en la cara no tiene una cara, tiene otra cosa. Y las cámaras también son suyas, la cámara de Instagram y la cámara de Facebook, cámaras de seguridad, con los logos y los colores correspondientes. La cámara de Instagram me diréis, pero si no es el logo de Instagram, no tiene esos colores, no, porque este era el logo antiguo que era mucho más bonito que el nuevo. Instagram originalmente era una aplicación que era para hacer fotos con filtros vintage antiguos, para que las fotos tuvieran un aspecto antiguo. Y el logo original parecía una cámara antigua. Y era de hecho, la aplicación originalmente era solamente para iPhone, no estaba para Android. Y era un logo mucho, luego era un logo horroroso de colorines, que era luego mucho cuando la compró Meta. Y son los colores del logo original. Entonces, esta foto tiene esta idea de cómo actuamos cuando nos sentimos observados, ¿no? Cómo actuamos cuando hay una serie hay un comportamiento social y hay un pensamiento admitido y un pensamiento no admitido. Entonces, en esta voy a hablar un poco de determinadas personas que pensaron fuera de la norma. Por ejemplo, este señor, ¿alguien sabe quién es este señor? Copérnico, 1473, siglo XV. Este fue fue de hecho el primero que dijo, oye, la Tierra no es el centro del universo, el Sol es el centro y la Tierra gira a su alrededor. La Inquisición prohibió su trabajo, pero hizo algo muy interesante, que es que publicó su trabajo en su lecho de muerte. Él esperó hasta estar a punto de morir y ahí publicó su obra, con lo cual no fue tan grave. El que sí que fue grave fue Galileo Galilei, que vino después de él, que sí que se confrontó con la Iglesia y acabó encerrado y fue un poco más desastroso. Pero bueno, era el siglo XV, ¿no? La gente era muy bruta. Era como, bueno, esta persona viene aquí, nos dice que estas cosas nuevas, ahora ya estas cosas no pasan tanto, ¿no? Giordano Bruno, 1548, defendía el modelo copernicano, para empezar. Pero aparte de eso, sostenía que las estrellas eran soles lejanos con sus propios planetas y que quizá en esos planetas había vida. Esto en el año 1500, ¿eh? O sea, fijaros lo avanzado que estaba este hombre. Creía en la reencarnación y era panteísta. Lo de la reencarnación hoy en día es muy común, pero en aquella época creer en la reencarnación en Europa era una locura total. La reencarnación era una cosa que algunos indios creían. El panteísmo además dice que Dios está en todo, que Dios está en la naturaleza, que no es algo abstracto, no es un ser extraño que nos oculta desde el cielo, sino que si queremos resolver a Dios solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Tampoco eso le gustaba mucho a la Inquisición, obviamente. Claro, con este fueron un poco más hardcore que con Copérnico, a este le quemaron en la hoguera. Claro, reencarnación, hay otros planetas, en esos planetas hay vida, Dios está en todos, a la hoguera. Pero bueno, 1548, siglo XVI, no, éramos muy brutos. William Harvey, 1578,
Afirmó que la sangre circula por el cuerpo humano gracias al bombeo del corazón. Locura máxima. ¿Qué creía la gente en esa época? Que la sangre la generaba el hígado y que podía generar más sangre. Entonces, si decían, uy, estoy inflamado, decían, pues hagamos una sangría, saquemos un poco de sangre y el hígado generará más. Claro, ahora ya no se hacen estas cosas. Una sangría no es algo que se suele hacer. Claro, lo que decía este hombre iba totalmente en contra de lo que se creía en aquella época. Fue totalmente ridiculizado por la comunidad científica. Pero bueno, era el siglo XVI, ¿no? Éramos muy brutos. Ignaz Semmelweis, 1818, sugirió que los médicos debían desinfectarse las manos para reducir los casos de infección postparto. Muy fuerte este hombre. Este hombre trabajaba en un hospital y vio que había dos alas del hospital, dos alas para parir. Una de ellas llevada por comadronas y otra por estudiantes de medicina. Donde estaban las comadronas había un nivel de mortalidad postparto muy bajo. Y donde estaban los estudiantes de medicina había un montón de mujeres que morían por infección postparto. Y él dijo, oye, esto, ¿por qué donde están los estudiantes de medicina hay 3 veces más muertes por infección postparto que donde están las comadronas? Vale, las comadronas igual lo hacen mejor, son mujeres, son más delicadas, son más sabias, saben hacerlo, pero no es lógico que haya una tasa de muerte tan alta en el ala de estudiantes de medicina. Y dijo, ¿no será que los estudiantes de medicina van de una sala a otra, están con enfermos diferentes y entonces en las manos debe quedar algún tipo de algo malo y después al parir le contagian a la madre? Y dijo que todo el mundo se desinfecte las manos, que todos los médicos se laven las manos. En su hospital lo hicieron y la tasa de mortalidad bajó. Pero en otros hospitales le van a decir, ¿pero de qué habla este hombre? ¿No? Y él decía, no, sí hay gérmenes, pero claro, hablar de los gérmenes en aquella época era como hoy en día hablar de la cash. Es algo que nos rodea, invisible, pero que tiene un efecto. Y claro, lo que estaba diciendo él es, los médicos hoy somos sucios y por nuestra culpa mueren las mujeres embarazadas. Claro, era un ataque muy duro a la medicina. Los médicos hacen que mueran las mujeres embarazadas. Y no tenía manera de demostrar en aquella época, en el siglo XIX, que los gérmenes existían. Con lo cual empezaron a ridiculizarle, le dijeron que eso no tenía ningún sentido y él empezó a estar cada vez más enfadado y a hablar de cada vez más directamente, a decir, oye, que esto es así, que estáis matando a las mujeres embarazadas, que sois unos asesinos, con lo cual al final dijeron que le había dado un ataque de ansiedad y lo metieron en un psiquiátrico. El ataque de ansiedad le debió dar porque estaba harto de lo que estaba pasando. Encima en el psiquiátrico le dieron una paliza, se le infectó una mano y acabó muy mal. Y solo quería que los médicos se lavaran las manos. Pero bueno, era el siglo XIX, ¿no? Éramos muy brutos. Russell Foster, en 1959, este hombre está vivo, nació en el siglo XX. Dijo que los ojos contenían otro tipo de células, además de los bastones y los conos. Hasta aquel momento se creía que en el ojo había dos tipos de células, los bastones y los conos. Y que unos eran capaces de ver cuando había mucha luz en color y otros eran capaces de ver cuando había menos luz en oscuridad y verían en blanco y negro. Y este hombre hacía experimentos con ratones ciegos y decía, los ratones ciegos también reaccionan a la luz y también duermen de noche y están despiertos de día. Tiene que haber algún tipo de célula que, aunque no esté involucrada en la visión, les permita tener estos ritmos circadianos y estar afectados por la luz. Se burlaron de él y dijeron, a ver, si llevamos un siglo y medio estudiando el ojo y nos va a decir este hombre que hay otro tipo de célula que nosotros no conocemos. Y efectivamente, años más tarde se descubrió la melanopsina. Descubrieron que efectivamente había un tercer tipo de célula en el ojo que contenía melanopsina, que la melanopsina era fotosensible, con lo cual incluso la melanopsina no está relacionada con la construcción de la imagen. Entonces, incluso una persona ciega también tiene cierto nivel de fotosensibilidad y también duerme de noche y está despierta de día, aunque no tenga visión. Y aquí hay lo interesante. Si estudiando personas que han sido ridiculizadas vemos muchas teorías que terminan siendo ciertas, eso quiere decir que si en el presente vemos personas que son ridiculizadas, podrían estar hablando de cosas que en el futuro se demostrará que son ciertas. Es decir, si vemos cómo pensaba la gente de 50, 100 años, muchas de las cosas que pensaban eran locuras totales, ¿no? No sé, que hacían, quemaban a las mujeres y decían que eran brujas. No, qué locura. Y ahora lo vemos como, ¿cómo pueden hacer esto? Y hoy en día la gente va a la plaza de toros y están ahí, ven un toro como se va desangrando y muriéndose hasta que le clavan una espada. Y a la gente eso le parece normal. Pero claro, dentro de 100 años pensaremos, esta gente estaban enfermos, eran un grupo de sádicos. Claro, tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas que hoy pensamos que son normales no son normales. Muchas de las creencias que tenemos hoy no tienen ningún sentido y se demostrará que no tienen ningún sentido. Con lo cual,
Si vemos a quién regularizamos hoy, pensaremos, podría tener cierta razón en un futuro. ¿Alguien sabe quién es este? No recuerdo el nombre, pero tiene una serie en Netflix, algo de las pirámides o algo así. Exactamente. Tiene una serie en Netflix que se llama Graham Hancock. Tiene una serie en Netflix que se llama Lost Civilization. Dice que nuestra civilización no es la única civilización que ha existido en este planeta, que ha habido civilizaciones anteriores y que hay ciertas construcciones megalíticas muy antiguas que todavía no entendemos muy bien y que las han construido esas civilizaciones. Totalmente ridiculizado, dicen que es pseudoarqueología, pseudociencia, que no tiene ningún sentido, que esta es nuestra única civilización, no ha habido ninguna anterior y que estamos en lo más alto del desarrollo y que nunca ha habido ninguna civilización más avanzada ni menos avanzada que nosotros. Bien, sostiene que nuestra civilización no es la única que ha existido en este planeta, se considera que sus teorías no tienen ningún rigor ni validez científica. Si este hombre hoy es tan ridiculizado, podría ser que en algún momento lleguemos a descubrir que en realidad tiene razón, que quizá es posible que no seamos la única civilización que ha existido en este planeta. Este es un poco más difícil. Este es Robert Koch, 1957. Está vivo también como Graham Hancock. Sostiene que la gran esfinge de Giza es mucho más antigua de lo que afirman los egiptólogos. Él es geólogo y le llevaron porque había otro hombre ya, el John Anthony West, que tenía la teoría de que la esfinge es mucho más antigua de lo que dicen. Entonces dijeron, vamos a llevar a un geólogo que observe las piedras y que nos diga qué antigüedad tiene esto. Pues como la esfinge ha sido reconstruida muchas veces y tiene partes nuevas, partes antiguas, es difícil datarla. Este hombre se fijó en el recinto y dijo, fijémonos en el recinto, porque el recinto nadie lo ha tocado. Y vio estas marcas de erosión de agua masivas y dijo, estas marcas son marcas de erosión fluvial, no son marcas de erosión eólica. Esto no es por viento, esto es por lluvias torrenciales. Y dijo, a ver, esto lleva siendo un desierto unos 10.000 años. Entonces, si esto está aquí, esto es porque este recinto se construyó cuando esto era zona con lluvias torrenciales, es decir, una zona, era un bosque. Aquí llovía un montón. Entonces, siendo geólogo, lo llevó al Instituto de Geología, empezó a hablar, los geólogos dijeron, qué descubrimiento tan interesante. Pero llegaron los egiptólogos y dijeron, no, no, esto es ridículo, ¿cómo va a tener la esfinge 12.000 años? Y la pirámide, ¿cómo va a tener esto 12.000 años? Y ni siquiera entendemos cómo han podido construirlo hace 4.000, que es lo que dicen ellos, es un milagro arquitectónico, cómo movieron esos bloques que pesan 1,5 toneladas cada una, cómo lo han hecho hace 12.000 años y ni siquiera estábamos civilizados. Y dijo, vale, pero es que yo soy geólogo, yo no sé, o sea, yo soy geólogo, yo lo único que te digo es que estas marcas son de erosión de agua y los egiptólogos no son geólogos, tampoco, o sea, son historiadores. Bueno, le dijeron, empezaron a decir, no, las pirámides no los han construido los aliens. Y él dijo, pero ¿qué aliens? Si yo no he dicho nada de aliens. Yo solo digo que aquí hay marcas de erosión de agua. Sí, claro, muchas veces tenemos esta visión de la ciencia y la arqueología como algo muy serio, de gente muy educada y civilizada. No es así para nada. Con lo cual dicen que no tiene ningún sentido. Se considera que sus teorías no tienen ningún rigor ni validez científica y que las pirámides y la esfinge no pueden ser tan antiguas porque nosotros no estábamos civilizados. Que eso encaja con la historia de Graham Hancock. Vale, nosotros obviamente no habíamos llegado a la civilización, pero podría haber otra gente allí que fuera más avanzada que nosotros. A esto se unen otras historias, estructuras de Yonaguni. Esto estaba por encima del nivel del mar hace 10.000 años. Esto es Japón. Cuando lo encontraron, la persona que lo encontró dijo, esto ha sido construido por el hombre, claramente, porque el ser humano. El primer arqueólogo que empezó a investigarlo, que era japonés, dijo también ha sido construido por el ser humano. Pero llegaron los egiptólogos y los arqueólogos americanos e ingleses y dijeron, no, 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 esto es imposible. ¿Cómo va? Hace 10.000 años vamos a hacer esto si no estamos civilizados? Estos son marcas de erosión de agua del mar. ¿Pero cómo va a ser esto? Marcas de erosión de agua del mar, ángulos de 90 grados perfectamente tallados. Y aquí ya viene el Göbekli Tepe, que es lo de lo que tú comentabas antes, que esto sí lo admiten porque esto es impepinable, tiene 12.500 años. Según la teoría actual, nuestra civilización empezó hace 6.000 años, con lo cual esto se construyó hace muchos miles de años antes de que estuviéramos civilizados. Súper fino, con grabados y relieves. Esto es Turquía. Y además lo más curioso es que aquí no hay marcas de que hubiera asentamientos. Es decir, esto no lo construyeron para vivir, lo construyeron como un lugar para practicar rituales donde iban anualmente cuando había determinadas, durante el equinoccio o durante el solsticio, iban allí a hacer determinados rituales. Con lo cual, aunque los arqueólogos siguen ahí, empieza a haber cada vez más pistas de que no somos la única civilización que ha habido en este planeta. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque
¿Cuándo? Ahora lo cierro, lo encajo. ¿Cuándo empiezan a ridiculizar a la gente de qué teorías tan estúpidas? ¿Cuándo nos sentimos observados con las redes sociales? Dicen, eso son tonterías. Uno dice, oye, el otro día tuve un sueño muy extraño y me vi a mí mismo tumbado en la cama, creo que tuve un viaje astral. Ah, eso no existe, eso son tonterías. Oye, cuando empezamos a dudar de la narrativa oficial, y nos ridiculizan, no pasa nada, está bien. Hay que dudar de las cosas, hay que cuestionar las cosas, porque las cosas no son como nosotros creemos que son. Y en el futuro se demostrará que todo es muy diferente a como nosotros lo creemos. Así es como nos quedamos cuando permitimos que el juicio externo, nos quedamos congelados cuando caemos ante ese juicio externo. Y no hay avances. Si todo el mundo piensa de la misma manera que pensaban antes, si todo el mundo acepta la narrativa única, fijaros cómo nos educan. Nosotros vamos a la escuela, nos dicen, las pirámides las construyeron los esclavos egipcios hace 4.000 años como tumbas para los faraones. Y al cabo de un mes nos ponen un examen y nos preguntan quién y cuándo construyeron las pirámides. Y decimos, las pirámides las construyeron los esclavos egipcios hace 4.000 años como tumbas para los faraones. Cuanto mejor repliquemos, mejor es la nota. No nos enseñan el pensamiento crítico, no nos enseñan a decir, pero ¿cómo movieron esos bloques de 1,5 toneladas por el desierto con troncos? No nos enseñan a pensar, nos enseñan a repetir. Cuando nosotros nos planteamos esto no tiene sentido y nos cuestionamos y nos rebelamos contra eso, es cuando estamos empezando a desconstruir toda esa programación que nos instalan en el cerebro. Con lo cual, rebelarse está bien. Pues si tú no te rebelas, si tú aceptas toda la programación, primero de tu educación, de tus padres, de tus profesores, de tu gobierno, de los políticos, de tu jefe, tú no estás interactuando con el mundo. Tú has venido a este mundo a interactuar y esa interacción incluye cuestionar. Si tú no interactúas y no cuestionas y no te confrontas con la realidad, estás pasando por este mundo de manera pasiva. No estás dejando una huella. No estás diciendo, oye, no estoy de acuerdo, esto no tiene sentido. Si a ti el mundo intenta meterte en una caja y tú no encajas en esa caja, tú dices, esto me parece mal. Esto no Cuando a ti algo te genera rabia o no lo puedes aceptar, eso es tu propia conciencia que te está diciendo, esto es inaceptable. Si hoy el mundo es como es, si hoy en día las mujeres pueden votar, es porque hubo gente que luchó por eso, porque decían, esto es inaceptable. Si hoy en día ya no se quema a las mujeres porque dicen que son brujas, es porque hubo movimientos, porque hubo gente que dijo esto no se puede seguir haciendo. Si algún día dejamos de torturar a los toros, es porque habrá gente que diga esto no se puede seguir haciendo. Con lo cual es muy importante rebelarse contra esa programación y cuestionar lo que nos dicen. Aunque hoy en día nos digan eso son locuras o eso no existe o somos la civilización que existe en el planeta, es muy importante no quedarse congelado y que no vean solamente lo peor que uno tiene. Y esa es la historia de Fidia Falasketi. Y por último, la última que voy a explicar hoy es la de Junko Mizuno, la diosa de la creación. Esta es una artista japonesa y esta tiene mucho que ver con la deidad que hemos olvidado, porque en el mundo patriarcal, del monoteísmo patriarcal, hemos olvidado una de las deidades más importantes que había, que era la diosa madre de la creación. En todas las religiones politeístas, la diosa de la creación era la diosa femenina. Para los egipcios era Isis, para los griegos era Gaia, para los nativos americanos era la Pachamama, para los hinduistas era Bhumi, para los japoneses era Izanami, para los yorubas de África era Iyanla, que Iyanla es una deidad muy interesante, porque Iyanla, claro, hoy estamos en esa sociedad hiperpolarizada, ¿no? Que es de, o hay un dios o hay muchos dioses, o eres monoteísta o eres politeísta, y si no, o eres creacionista o eres evolucionista, solo hay una opción, o eres del Barça o eres del PC, o eres de Mac, o eres de... Es como, te metas donde te metas, hay una polaridad. Es como tienes que discutir contra los demás. ¿Por qué? Yo solo quiero un ordenador, dejadme en paz. No, no. Es como, a ver, ¿por qué tenemos que estar todo el día discutiendo? Lo bonito de Yanla, de la diosa de la creación de los yorubas, es que ellos creían que existían un montón de deidades, que eran los orishas, el dios del agua, el dios del mar, y que todos ellos habían sido creados por la gran diosa madre que era Iyanla. Es decir, había una diosa madre original única y omnipoderosa y omnipresente que creó a todas las deidades. Con lo cual ellos combinaban el monoteísmo y el politeísmo en una sola creencia. Pero la diosa madre original era una diosa femenina, no era un dios masculino. ¿Qué pasó cuando llegó el monoteísmo patriarcal a partir del judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam? Que dijeron, no, 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 hay un Dios único, que es el Dios Padre que está en el cielo, que es el Dios lejano, es el Dios que te juzga, es el Dios que te observa desde la distancia, que no está relacionado con la naturaleza, que no está dentro de todo, que no está dentro de ti.
quitaron el concepto del amor, el concepto de la diosa que te da todo sin pedirte nada a cambio, de la gran madre que es la tierra, ¿no? Que es el suelo que pisas, el aire que respiras, la comida que comes, te da todo lo que tú. Ese es el arquetipo de la gran diosa madre. Es el arquetipo de la diosa amorosa. Es el arquetipo de la diosa que te cuida, que te protege. Cuando eliminaron ese arquetipo, ¿qué hicieron? Quitaron el concepto del amor y lo arrancaron de Dios. Dijeron, Dios te juzga. Dios no te quiere. Tú sales de un pecado original. Es como, ¿qué pecado original? ¿No? Tienes que redimirte. Claro, ahí hicieron algo terrible, que es hacerte pensar que tú no eres algo, o sea, la naturaleza no es algo divino, el planeta no es algo divino, el planeta no es algo sagrado, el planeta no es algo consciente, porque para todas las civilizaciones ancestrales el planeta no solo era divino, sino que era consciente. Gaia, la Pachamama, Bumi y Yanla es un ser consciente, nuestro planeta tiene conciencia y nosotros somos microorganismos, somos pequeñas células que viven en ese planeta. Cuando llegó el monoteísmo dijeron, no, el planeta no es nada consciente, podemos explotar. Claro, aquí viene el desastre máximo, la explotación, talar los bosques, contaminar las aguas. ¿Por qué? Porque esto no es sagrado. Esto yo puedo usarlo, puedo contaminarlo, puedo hacer lo que me dé la gana. Porque Dios es algo abstracto, Dios está ahí arriba, lejos. Dios no es la tierra. Aquí es cuando vemos lo peligroso y lo tóxico que es el monoteísmo patriarcal, porque ya no es solamente una cuestión de diferencia de machismo, de violencia, de diferencia de salarios, de todo el desastre que vemos. Es que va mucho más allá. Es una cuestión de supervivencia. O sea, la relación que tenemos con nuestro planeta, el hecho de estar destruyendo nuestro planeta es una consecuencia directa del monoteísmo patriarcal. Y lo único que puede salvarnos hoy en día es el ecofeminismo espiritual. Por eso es tan importante reivindicar la figura de la gran diosa, la figura perdida, la figura de la diosa olvidada, la diosa enterrada. Porque hoy en día ni siquiera, o sea, Isis, por ejemplo, la gran diosa madre egipcia, era venerada en todo el mundo conocido. Y hoy en día la gente prácticamente ni siquiera sabe quién es. Y esta es la figura de Junko Mizuno como Izanami, que está creando todo lo que existe con sus 6 brazos, está creando el reino mineral, el agua, el pelo representa el agua, el diamante representa la tierra, que es el reino mineral, porque en la antigüedad se creía que todo estaba creado a partir de los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. La tierra en realidad no era solamente la tierra, sino que era todo el mundo mineral, que representa el diamante, los ojos representan el fuego, el pelo representa el agua y la mariposa representa el aire. Y ella, a partir de su divinidad, está creando todo lo que existe a partir de la nada, que es la capacidad del divino femenino, es crearlo todo a partir de la nada, es crearlo todo a partir de la diosa madre, es la que a partir de la oscuridad del útero crea todo lo que existe. Y eso solo puede hacerlo algo que es divino, pero es que incluso los hombres nos ha creado la diosa madre. O sea, hoy en día lo vemos como algo, ¿no? Está tan polarizado que se piensa, no, lo masculino se contrapone a lo femenino. Pues no. Para las antiguas creencias, todos los seres masculinos que existen en el mundo físico han sido creados por la gran diosa madre, con lo cual también deben celebrar su existencia. Y esta es la historia de Junko Mizuno. Y por eso es tan importante escapar de la narrativa, porque hay una narrativa hoy muy potente de que no se puede hacer nada, vamos a destruir el planeta porque somos como un virus. Y es muy importante escapar de esa narrativa, porque cuando uno cree que no puede hacer nada es cuando no hace nada. Es bueno, si igualmente vamos a destruir el planeta, ¿para qué voy a reciclar el plástico? ¿Para qué voy a contaminar menos? ¿Para qué me voy a instalar paneles solares en casa? ¿Para qué voy a ir en bici en lugar del coche si no se puede hacer nada? Es muy importante no caer en esa narrativa pesimista y apocalíptica. Claro que se puede hacer algo, hay mucho que hacer. Y la primera cosa que debemos hacer es entender que nuestro planeta es un ser vivo, que nuestro planeta es sagrado y que nosotros como parte de este planeta también somos seres sagrados y lo hemos olvidado. Y esa es la última foto que voy a explicar hoy. Si os ha gustado, en YouTube tenéis un montón más, en youtube.com/@drcase, de muchos otros artistas. En el libro hay muchos otros artistas y cada uno tiene su historia.